Buenas noches, mi nombre es Eugenio y hoy es el tercer día en el que les vengo a compartir los datos estadísticos del avance del COVID-19 coronavirus en Sudamérica y también los datos de México, Estados Unidos y como referencia la Italia, que actualmente todavía en número de muertes es el país más afectado. Bueno, vamos a ver los datos de hoy día 26 de marzo, con corte a las 8:30 de la noche aproximadamente. Bueno, rápidamente, el día de hoy Italia subió a 80.589 casos, Perú a 580, Chile 1.306, Ecuador 1.403 casos, Argentina cuenta con 589 casos, Colombia 491 casos, Brasil 2.985 casos, Uruguay 238 casos, Bolivia 61 casos, Venezuela 107 casos, Paraguay 41 casos, México 589 casos y Estados Unidos dramáticamente ha subido cerca de 20.000 a 85.689 casos. En el gráfico podemos ver a todos los países, aunque se distinguen más los que tienen la mayor cantidad de casos, como son Italia, y ahora que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos a nivel mundial. El día de hoy superó a Italia y todavía mantiene esa tendencia muy peligrosa. En cuanto a los países latinos, Brasil es el que puede percibirse de entre los dos, y los demás países que no se puede distinguir bien, pero para eso tenemos el otro gráfico, sin Estados Unidos ni Italia. Acá tenemos el gráfico de los países latinoamericanos, incluyendo a México, sudamericanos, y Brasil es el que tiene la mayor cantidad de casos, con una curva que ha comenzado a inclinarse un poco, pero todavía está aumentando rápidamente el número de casos. Tiene 2.985. Le sigue Ecuador con 1.403, Chile con 1.306, Argentina con 589, Perú con 580, México tiene un poco más que Perú, 585, luego viene Colombia con 491 y los demás países que vienen por detrás no se distingue bien, pero vienen Uruguay, Venezuela, Paraguay, Bolivia. Esta es la gráfica, los países de Sudamérica. Ahora vamos con el dato importante de los números de casos por cada millón de habitantes en los países. Italia tiene 1.331 personas infectadas de cada millón de habitantes. Estados Unidos ahora tiene 269 personas infectadas por cada millón de habitantes. Ecuador tiene 81 personas infectadas por cada millón de habitantes. Chile 68, Uruguay 67, Perú 18, Brasil 14, Argentina 13, Colombia 10 personas infectadas por cada millón de habitantes, Paraguay 6, Bolivia 5, México 5 y Venezuela 4. Ahora vamos a ver los gráficos por cada país. Italia sigue, ustedes saben que estos gráficos nos sirven para ir viendo si los países se están acercando a ese llamado pico en el cual la curva comienza a aplanarse. Lamentablemente todavía en Italia no puede distinguirse bien, sí hay cierto aplanamiento en esta última parte, pero parece que todavía falta para que pueda llegar al pico. Esperemos que ya sea muy pronto, así como los países europeos que están siendo muy afectados como España. Bueno, esta es la curva de Italia, el número de recuperados y el número de fallecidos. También en esta ocasión incluí un nuevo gráfico en el cual podemos ver en azul las personas
que están infectadas y que están activas, y de naranja las personas que están recuperadas, y de color plomo el número de personas que han fallecido. ¿Este gráfico para qué nos sirve? Este gráfico nos sirve porque cuando el color azul comience a descender y comience a aumentar más el número de personas recuperadas, que esperemos que sean muchos más que los fallecidos, es que se va a estar logrando controlar ya y mitigar esta pandemia. Por eso que esperamos que en todos nuestros países se pueda comenzar a mejorar la cantidad de personas recuperadas. Aquí vemos en el caso de Italia, que tiene 62.013 casos activos, 10.361 personas recuperadas y 8.215 personas fallecidas. El primer gráfico nos sirve para ver la curva, la tendencia que está siguiendo, y para darnos cuenta si está llegando a su pico. Y este gráfico también nos muestra cuánto se están recuperando las personas y si se está comenzando a vencer el número de casos activos. Ahora vamos a ver los países sudamericanos. En el caso de Perú, esta es la curva que está siguiendo con el número de casos. Obviamente de naranja también están el número de personas recuperadas, y de plomo las personas fallecidas. En el segundo gráfico podemos ver que, como sabemos, en Sudamérica todavía está iniciando toda esta pandemia, aunque estamos tomando medidas. En Perú todavía es muy notorio la cantidad de casos activos y 14 recuperados, 9 fallecidos. Vamos a ver la curva de Chile. Chile todavía tiene una tendencia a la alza, aunque el día de hoy ha disminuido un poco, se ha aplanado un poco. Y en el segundo gráfico podemos ver que Chile tiene menos cantidad de fallecidos y una cantidad en aumento de personas recuperadas, pero tiene todavía 1.269 casos activos. En cuanto a Ecuador, podemos decir que desaceleró un poco esa tendencia de aumento de casos muy rápidos y ha aplanado un poco con la cuarentena que ha comenzado en Ecuador. Pero vemos en el segundo gráfico que los casos activos, obviamente que son una mayoría, y también le sigue el número de fallecidos. No hay muchos recuperados en Ecuador todavía, solamente hay 3. Ahora vamos a Argentina. Esta es la curva de Argentina, que estaba siendo medianamente plana, pero en los últimos 3 días está teniendo una tendencia a la alza. En el caso de Argentina también se cuenta con una cantidad considerable de recuperados, y aquí podemos verlo. Aquí podemos ver la cantidad de casos activos y la cantidad de recuperados. Está comenzando a distinguirse la cantidad de personas recuperadas y esperemos que pueda seguir esa tendencia. Ahora vamos con Colombia. Este es el tipo de curva que está siguiendo Colombia, con algunos quiebres, y el día de hoy se reportaron menos casos que en los días anteriores, también debido a la cuarentena que están comenzando en Colombia. Ahora vamos a ver el gráfico con el número de casos activos. Obviamente es mucho más que los recuperados y también los fallecidos. Y esto se va a ver las acciones de los gobiernos y de las personas recién va a comenzar a notarse en la próxima semana, cuando el coronavirus nos muestre realmente cuánto se ha expandido en Sudamérica. Ahora vamos a Brasil, que es el país sudamericano con mayor cantidad de casos. Es el que se asemeja un poco más a una curva exponencial. Ha comenzado un poco a aplanar el número de casos, pero todavía está aumentando en una cantidad de 500, 400 diarios. Ya que está el gráfico 2 con el número de casos activos, que se nota que es por mucho superior
a la cantidad de recuperados, que casi no se nota, y tiene una cantidad considerable de fallecidos, 77. Bueno, no parece una gripecita lo que se está viendo en Brasil. Esperemos que no continúe esta tendencia muy peligrosa en el país vecino. Ahora vamos a Uruguay. Uruguay mantiene este tipo de curva, una curva casi diagonal. Están tratando parece de mantenerlo controlado, aunque tampoco no hay muchos recuperados, pero no hay fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos, aunque no hay mucha diferencia con el primer gráfico porque solamente hay 2 recuperados y no hay fallecidos. Tienen 236 casos activos y 2 recuperados, el caso de Uruguay. Ahora vamos a ver Bolivia. El tipo de curva de Bolivia se mantenía muy plana hasta hace 2 días y hoy día, que aumentó considerablemente el número de casos. Esperemos que no se mantenga esta tendencia. Y aquí se puede ver, bueno, todavía no hay fallecidos ni recuperados y todos los casos, los 61 casos son activos. Ahora vamos a los siguientes países. Vamos a Venezuela. Este es el tipo de curva que se mantiene en Venezuela. Aparentemente, los datos que están reportando en Venezuela es que son solamente, el día de hoy solo ha subido un caso y que ya son 31 personas recuperadas. Esperemos que esto sea cierto porque sabemos que ese país está siendo golpeado últimamente. Y bueno, viendo los casos activos y los casos recuperados y fallecidos, este sería el gráfico. Si esto es así, esperemos que se mantenga esta tendencia y que ellos puedan comenzar a mitigar los casos activos, que comiencen a recuperarse más. Este es el gráfico de Venezuela con el número de casos activos y con el número de personas recuperadas. Fallecidos hoy, solamente 1. En el caso de Paraguay, mantiene casi una curva plana y también ha subido hoy día una cantidad un poco considerable, aunque todavía no son muchos. En Bolivia y en Paraguay parece que esto recién está empezando. Esperemos que se tomen las medidas. En Paraguay no hay personas recuperadas, pero sí hay personas fallecidas y aquí se puede distinguir mejor el número de casos activos con 38 y 3 personas fallecidas. Ahora en México. México también tiene una tendencia un poco a la alza porque hasta los primeros 19 días era casi plana, pero en estos últimos días está comenzando a tener una tendencia a elevarse muy rápidamente. Ahora vamos a ver el número de casos activos, los recuperados en un gráfico. Aquí se ve, hace 3 días llevan 35 recuperados, están aumentando el número de casos activos y ya van 8 personas fallecidas en México. Ahora vamos a Estados Unidos, este país que le está pasando muy mal. Seguramente también es porque están comenzando a hacer pruebas masivas y bueno, es una forma exponencial la que está teniendo Estados Unidos, lamentablemente. Y bueno, vamos a ver ahorita con 85.689 casos el número de fallecidos y el número de recuperados. El número de fallecidos es más que el de recuperados, pero se puede distinguir un poco mejor en el segundo gráfico. El número de casos activos es 83.684, 713 recuperados y 1.292 fallecidos, que es mayor a la cantidad recuperada. Bueno, este sería el reporte del día de hoy. Cada país está tomando sus medidas, cada población también está acatando a su forma, obviamente que está haciendo un golpe muy fuerte a cada una de las economías, sobre todo a las sudamericanas, a las centroamericanas. Solamente en Perú se está preveyendo que se va a tener un gasto muy fuerte, que así como en toda Sudamérica también están afectando seguramente al Producto Interno Bruto. Bueno, los dejo con esta imagen del avance de las curvas de cada país